Vamos a hacer primero una primera parte sobre lo que viene a ser bien groseramente la parte de las infecciones por gram positivos y gram negativos, algunas características que ya probablemente les han leído, y luego vamos a revisar las láminas. Después, una pequeña introducción también así con la pizarra sobre cómo deberían de ustedes enfrentar un antibiograma. Ay, sí, Un antibiograma, que es quizás de lo más tedioso en enfermedades infecciosas cuando los alumnos van a rotar. En una clase es imposible que se pueda decir de que van ustedes a tener cierto dominio de la lectura de antibiograma, que vean un cultivo de sangre, un cultivo de orina, un cultivo de esputo y que lo pongan frente a ustedes y digan, sí, este es el antibiótico adecuado, ¿no? Este es el mejor por tal motivo. Eso es muy complejo, muy difícil. Por lo tanto, esto va a ser más una introducción. ¿Dónde está el secreto de poder interpretar bien un antibiograma o poder más o menos contextualizarse con las infecciones? Es en la práctica, es decir, ver más pacientes, ¿no? Justo el otro día tenía una alumnita que había venido voluntariamente, ¿no? a rondar al hospital, ¿no? Y el punto es que siempre existen esos alumnos que van a, ¿no? Le gusta la cardiología, se va con un cardiólogo, con la infectología se va con un infectólogo, así, ¿no? Según tus gustos. Le gusta la medicina interna, muchas veces para metido en el piso nomás, ¿no? Entonces, depende de los gustos. ¿Te gusta la cirugía? Va al piso de cirugía. Y el truco en esta carrera es básicamente repetir, ¿no? Repetir, hacer el proceso una vez, dos veces, lo que les había dicho en el otro. Lo mismo pasa en el antibiograma. Hay que ver más pacientes, hay que evaluar el caso y lo más importante desde mi punto de vista de especialidad de infectología, leer e interpretar los cultivos, sean de bacterias, ¿no? Cultivos o algunas pruebas moleculares de virus, cultivos de hongos, ¿no? Las pruebas de laboratorio que les hemos mostrado en la clase anterior. Ahí recién, más o menos, uno podría decir que al ver 1, 2, 3, 4, 5, algunos patrones que voy generando, ¿no? De antibiogramas, podría yo decir que, bueno, puedo más o menos esbozar qué tiene el qué patógeno es, qué resistencia podría tener, ¿no? ¿Ok? Listo. Vamos a una primera parte, solamente como descripción general y de ahí lo desarrollamos con las láminas. Al finalizar la parte de infectología del día de hoy, vamos a hacer revisión de 5 casos con antibiograma, ¿ya? Con antibiograma, y que va a tratar de condensar lo que hemos hecho el día de hoy. O sea, el día de hoy es bien rotador, porque tenemos que hacer bacterias cultivadas negativas, tenemos que hacer un poquito de resistencia, los antibióticos, y al final, para condensar, ¿no? Estos casos, que son casos modelos para que pueda más o menos visualizar un poquito de cómo hacemos la interpretación de un antibiograma. Ojo que lo que vamos a hacer es más dirigido a betalactámicos, ¿ya? Porque un gran grupo de antibióticos que usamos en infecciones bacterianas son de los betalactámicos, ¿ya? Existen las quinolonas, existen los aminoglucósidos, las tetraciclinas tienen otro mecanismo de acción. Así que hablar de mecanismos sí vamos a hablar, pero hablar de resistencia como tal es un mundo aparte. Muchos de los problemas que van a ver ustedes cuando vayan a hacer sus prácticas van a hablar mucho sobre resistencia betalactámica, es lo que más vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Entonces, más o menos en la lectura, ustedes han visto que de forma arbitraria en las bacterias, ¿no? Se ha dividido en 2 grupos, ¿no? Los gram positivos, por un lado, y los gram negativos, por otro. Esto basado en la tinción de gram, ¿no?
en tinción de gram. En el caso de los gram positivos, ¿no? Como han visto en la literatura que les envié, es bien interesante, ¿cuál es el porcentaje de infecciones o de hemocultivos, ¿no? Positivos. 76% Uh-huh. en el año 2000 y en el 1995 era neovidente. 76 y 14. Ha ido aumentando, ¿no? Sí. Ya. Pero ahora Por eso yo les decía 80%. que cuando vienen ahorita estamos en el curso Gorgas, en el curso de medicina tropical, ¿no? Así se llama, ¿no? Gorgas Course de Tropical Medicine. Este curso es bien interesante porque vienen médicos de otros países, de Estados Unidos, vienen de Asia, vienen de Europa, ¿ya? Con otras realidades. Generalmente, ese curso recibe personas o médicos que no son de trópicos, de lo que habíamos mencionado, no hace técnicamente medicina tropical. Por lo tanto, tienen otra epidemiología. Y uno de los problemas en ese contexto es lo que su compañero ha respondido, es cierto. El mayor porcentaje de bacteremias está en los gram positivos, ¿no? Más bacteremias. Esa es la realidad, ¿no? Hay más bacteremias. Entonces, ellos van a esperar mucho más problemas en función de los gram positivos. Específicamente el dolor de cabeza de los americanos es el Staphylococcus aureus, o Marsa, ¿no? El Staphylococcus aureus, sensibles o resistentes. Pero en el caso de los Marsa, mejor dicho, en el caso de los gram positivos o estafilococos, la industria farmacéutica por años se ha dedicado a fabricar antibióticos dirigidos a gram positivos. Por eso ha habido un gran despliegue de investigación en los años 80, 90 y podría decir hasta 2000. Pero en los años 2000 empieza la mayor inversión a gérmenes gram negativos, a pesar de que supuestamente no hay tanta bacteremia, supuestamente. Pero esto bajo la estadística de países desarrollados. Ustedes van a España, ustedes van a Estados Unidos y siempre un gran problema son los gram positivos en sus múltiples manifestaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué gérmenes son los más representativos en los cocos gram positivos? Cocos. Staphylococcus aureus, ¿no? ¿Qué más? Streptococcus, ¿no? En todas sus variedades. Aquí tenemos los aureus y los coagulasa negativos, ¿no? Acá todos los streptos y los enteros, ¿no? Los que tienen gamma hemolisis, ¿no? Sí. Listo. Si yo les exigiera a ustedes lo mínimo que tienen que aprender en gram positivos cocos son estos de acá. No tendría por qué exigirles más. Ahora, claro, ¿por qué motivos no tendría por qué exigirles? Porque es lo más prevalente, es lo más común. Ustedes van a ir al hospital y siempre va, el interno que me diga que nunca ha visto un estafilococo, yo me preocupo. Siempre hay. Hay estreptos también, ¿no? Y más que todo en pediátricos, pero hasta en adultos también cuando hay endocarditis, por ejemplo. Y también hay entero. ¿Ya? Es bastante frecuente. Un buen hospital para ver toda esta variedad de gérmenes podría ser el Almenara Revaliate, que tienen de todo, ¿no? Por la resistencia, por el tipo de paciente que tiene. Es un instituto o es un lugar de alta complejidad, ¿no? El último nivel o el último escaño de resolución del Seguro Social, Revaliate y Almenara. ¿Ok? Entonces, muy bien. Y si hablamos de bacilos, Lactobacilos. gram positivos. Lactobacilos. Lo más representativo, Clostridios, Los en todas sus variedades, los bacilos, Bacillus anthracis, ¿no? Y el otro, Listeria. Corynebacterium, y ahí es lo que máximo yo les exigiría.
De estos 4 que yo les exigiría, no tanto induciendo para el examen, pero probablemente es lo que más les vamos a preguntar, estos 3 sí, ¿no? Es el Clostridium y la Listeria. Son los, no digo más patógenos, pero que clínicamente son Listeria más y el fluidos, último. ¿no? Los Clostridiums, desde el Clostridium difficile, el Clostridium perfringens, el Clostridium tetani, el Clostridium botulínico, el Clostridium sordeli. No solo es el difícil, ¿no? Entonces eso ya lo han hecho en micro, ¿no? Es una gran variedad, ¿no? Por eso digo, como digo, en mi época la bendita microbiología nos enseñaba microbiólogos, así que era bien traumante. El Clostridium tiene una particularidad, ¿cuál es? Tiene esporas. El tener esporas le confiere un poder a todo germen. Se perpetúa y se puede expandir hacia otras personas, esto más fácilmente. ¿Ya? Por ese motivo, hemos no tenido un brote, pero hemos tenido unos cuantos casos de Clostridium en el último mes, en el mes de enero y febrero en la clínica. En el hospital es bien difícil de saber por qué motivo, porque no tenemos el test. O sea, el test para infección por Clostridium, desafortunadamente, el paciente debería pagarlo. ¿Ya? Eso es una pena. Pero en el caso de Good Hope, ¿no? Su seguro se lo paga, entonces lo podemos hacer. Y hemos tenido 3 casos de Clostridium. ¿Ya? Interesantemente, no debido a problemas de control de infecciones en la clínica. Venía el paciente ya en su casa, que el principal factor de riesgo es el uso de antibióticos. ¿Ya? Entonces el Clostridium es un uso de antibióticos. Sí, eso también dice. Del difícil, Clostridium difícil. ¿Ya? Clostridium difícil. En el caso de la histeria, tiene predilección por, ¿no?, provocar bacteremias, ¿no? Pero un tema muy importante que le agrada a la histeria es ir al cerebro, es decir, hacer meningitis subaguda acrónica, o sea, ¿no? Un poquito no tan rápido como el efecto, pero que puede generar abscesos cerebrales, ¿no? Con una cierta frecuencia. Interesantemente, la listeria no tiene esporas, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que habíamos comentado también en la clase, ¿no? Entonces, no digo que no deban aprender lo demás, pero ya van a ver, lo interesante es que cuando están en el hospital o están en la clínica, en un centro que tenga chance a cultivos, ustedes se van a topar con la ingrata sensación de que en su universidad no le han enseñado mucho. ¿Por qué? Porque es un mundo, todas las bacterias que ustedes se pueden enfrentar. ¿Entienden? Pero lo importante es ver la mecánica y tener en cuenta al menos lo más frecuente. Ahora con estos métodos automatizados que tenemos, podemos pescar una gran infinidad de gérmenes. Y a veces algunos que yo les he tratado, a veces algunos no los escucho y tengo que revisar también yo. ¿Ya? Lo importante es saber si es patógeno o no patógeno, ¿no? Y si es patógeno, qué es lo que puede producir. Pero esto es lo más representativo que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? De todos estos que están acá, no hay ninguno que hay que menospreciar, pero yo les diría, ¿cuál para ustedes de todos estos es el más catastrófico? Si es que creo. La listeria. El aureus. El Staphylococcus aureus. ¿Ya? Pero la listeria también. Este germen es bastante. Este no. Este germen es bastante complicado. Probablemente por eso la industria también se ha preocupado bastante en él, ¿no? Tenemos una gran variedad de cobertura antibiótica y claro está que vancomicina es lo ideal, ¿no? Cuando es resistente, cuando es MRSA. No es ideal vancomicina cuando el paciente tiene un estafilococo aureus sensible. Es una pena pensar y es una pena saber que en nuestro país muchos médicos piensan que la vancomicina es mejor que la oxacilina cuando el germen es sensible, porque siempre vanco es supuestamente para resistencia superior,
debería cubrir todo. Mentira. Si es sensible, 1000 veces es preferible dar oxacilina. ¿Vale? Es un típico error. Nosotros hicimos un estudio el año 2019, hicimos un censo entre infectólogos en Latinoamérica. Yo me encargué con mi tutor, el doctor Seas, de hacer la encuesta en infectólogos de aquí de Perú. Y cuando hicimos la encuesta nos dimos con la ingrata respuesta que un porcentaje alrededor del 25% consideraba que debería continuar con vancomicina a pesar de que se le encontró un estafilococo aureus sensible. Eso no está en la guía, no está en la norma. O sea, no puede ser posible. ¿Ya? Ese es un punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí el tratamiento es netamente en función de la sensibilidad. Otro punto importante del estafilococo aureus que tienen que recordar y que probablemente, creo que no les esboza en el artículo o en la revisión pequeñita. Un consejo, si ustedes quieren leer algo de cualquier cosa muy veloz y para que tengan un panorama, los Stadtpers Edition. ¿Han visto? Eso es lo que le he mandado los links, son los Stadtpers. Y tiene todos los temas de la medicina en corto. Así que para revisarlo rápido no queda mal, ¿ya? Es muy corto. Lamentablemente a veces no está muy actualizado, pero para cosas básicas como ese de texto, queda muy bien para que lo revisen para una clase, así, ¿no? No solamente de infecto, de cualquier especialidad, ¿no? Tiene cosas bien puntuales que te van a servir ¿para qué? Para poder al menos venir a leer tranquilo, ¿no? Y escuchas, ¿no? Y entiendes un poco más. Ok, entonces, estafilococo aureus tiene este problema, ¿no? Hay que usar, dependiendo en todo caso de la susceptibilidad, ¿no? El antibiótico adecuado. Otro tema importante, los estreptococos, de los más representativos siempre es el estreptococo mini, ¿no? El estreptococo pneumoniae, ¿no? En caso de los pacientes con enfermedad neumocócica invasiva, y también ocasiona meningitis. Uno de los gérmenes que es bastante todavía, no digo en su momento fue, no digo descuidado, pero no será muy tomado en cuenta, eran los enterococos. En el pasado era considerado un estreptococo, muy en el pasado, ¿no? Actualmente es uno más a considerar. Hay dos que tienen que tener en cuenta, pero hay un montón de enterococos. Pero los que tienen que tener en cuenta es el enterococos. Se me fue la cabeza. Faecium y Faecalis. Gracias. Faecalis. ¿Qué diferencia esto? Si a ustedes el cultivo de sangre, el cultivo de orina, le aparece un enterococo faecium, gran porcentaje de estos gérmenes son naturalmente resistentes a la ampicilina. No funciona. Mientras que Faecalis, ¿no? Un buen porcentaje sí es resistente a ampicilina, no, sensible a ampicilina. Sí se puede dar. Ahora, no les digo el porcentaje total, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tú vas al hospital Almenara, Faecalis es resistente a ampicilina. Y eso es por el uso del antibiótico. ¿Ya? Ellos tienen Faecalis resistente a ampicilina. En mi hospital, por ejemplo, Cayetano Heredia, no, por suerte. En Good Hope, no, por suerte. Es sensible. ¿No? Una maravilla. Es sensible todavía a ampicilina. Pero los Faecium generalmente son resistentes. Por ese motivo, cuando nosotros tenemos un cultivo y todavía no hay antibiograma que me dicen, doctor, está creciendo, por eso te dicen así, un enterococo Faecium, empíricamente le arrancamos vancomicina. Faecium. Si me dice, doctor, está creciendo un enterococo Faecalis, empíricamente le inicio ampicilina, ¿no? Hasta que le venga el cultivo. ¿Ya? Otra cosa que me olvidaba de precisar con el Clostridium, disculpen. Cuando ustedes van a dar tratamiento para Clostridium, hay dos opciones. En un lugar donde no haya mutación de resistencia, ¿no? No haya resistencia,
El Clostridium es sensible a metronidazol. Metronidazol. Puede ser dado vía oral o puede ser dado endovenoso. Lo mejor es vía oral, porque tiene que estar en la luz intestinal. Los Clostridium están en la luz intestinal, ¿ya? Pero si ustedes van a emplear vancomicina, no sirve utilizar vancomicina endovenosa, ¿ya? Se utiliza vancomicina vía oral en tabletas, existe. Lamentablemente en nuestro país, en Perú, no hay vancomicina vía oral, o sea, en tabletas. ¿Qué cosa hacemos por décadas? Y hasta ahora hacemos, porque eso es lo que hemos hecho hace poco con esos pacientes. Damos vancomicina, la ampolla la diluimos en una solución de cloruro y la pasamos por sonda o tiene que tomarla. Sí es útil. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que la vancomicina tiene que permanecer en el tracto digestivo. Cuando es vía oral, el 100% de la vancomicina se queda en el tracto digestivo, no se absorbe. Por eso es de preferencia, si tienes un cuadro severo o si estás en un lugar donde haya resistencia, usamos vancomicina vía oral. En el Perú usamos la forma antigua, porque eso se hacía incluso en Estados Unidos hace muchos años, ¿no? De usar la ampolla diluida y pasarla por sonda o pasarla por bebiéndola. En el caso extremo, cuando los pacientes están con colitis, ¿no? O pancolitis por el Clostridium, introducimos también por vía de enema, de retención. Se coloca sonda rectal y se coloca por gravedad la solución de vancomicina, ¿no? Se cierra bien porque para que se retenga y se coloca por arriba y por abajo. ¿Por qué? Porque en los pacientes la peristalsis es casi mínima. Entonces tienes que ver la forma de cómo cubrir la luz intestinal y del colon del medicamento. Y en el caso extremo, cuando ya no funciona ni eso, inmunoglobulina. No funciona ni eso, trasplante fecal. Eso es una tareita que podrían hacer. Trasplante, ¿han escuchado trasplante fecal? Eso se emplea. Los primeros casos de trasplante fecal que se han empleado ha sido para el control de Clostridium. Después ahora se hace mucho para cambiar el microbioma, ¿no? Intestinal, ¿no? Y que tiene muchas implicancias con demencia, con tolerancia a trasplantes, ¿no? Es todo el mundo. Entonces, eso es el caso de Clostridium. Listo. Ok, más o menos ahí vamos. En el caso de los gram negativos, un gran problema en la actualidad, ¿cuál es? ¿Qué dice la lectura? La Resistencia. Pero, ¿cuáles son los más protagónicos? Lo que tú tendrías que, si me dijeron, doctor, yo tengo que aprender esto, son los que sí o sí tengo que aprender. ¿Qué grupo? ¿Ah? Las enterobacterias. Enterobacterias. Generalmente ellas fermentan la glucosa, ¿no? Por eso es que las ponemos en las fermentadoras y no fermentadoras, ¿ya? Las enterobacterias fermentan glucosa. Tienen una particularidad, lógicamente, por dónde están habitando. ¿Cuáles son los más frecuentes que yo debería tener en cuenta? E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella. Shigella, Salmonella. Shigella. Salmonella. Pseudomonas, ¿es no fermentadora? ¿Es fermentadora? No. Salmonella. La Salmonella. Salmonelas. Proteus. Algunos proteus pueden ser fermentadores, otros no. Yersinia. Hasta ahí, Yersinia. más o menos. Y después vamos a hablar de otro grupito chiquito, ¿ya? Y el no fermentador, a ver, los cuatro más comunes. Pseudomonas, Acinetobacter, y Stenotrophomonas, la Moraxella. Moraxella más abajo ya, y la Burkholderia. Estas cuatro tienen algo en común, que decía el texto. ¿Dónde les gusta estar? ¿O dónde las encontramos más? ¿En qué ubicación de un hospital?
En las UCI. Ajá. A estas 4 les gusta estar en las unidades de cuidados intensivos. Yo no digo que les guste, sino que el ambiente se presta, porque las no fermentadoras generalmente se asocian a humedad. Y en las unidades de cuidados intensivos, los dispositivos para de ventilación mecánica, ¿no? Tienen circuitos que son húmedos de agua, ¿ya? No puede hacer ventilación mecánica si es que no está humidificado, si no vas a lastimar las vías respiratorias. Entonces, tendemos a encontrarlos en las unidades de cuidados críticos. Un escenario un poquito adverso de los no fermentadores es que en estas unidades, como los pacientes están críticamente enfermos, se justifica por el bien del paciente y por la severidad iniciar cobertura antibiótica de amplio espectro. O sea, generalmente en cuidados intensivos encontramos varios pacientes con vancomicina, con meropenem, con colistina, con tigenciclina, o sea, antibióticos de amplio espectro, o piperacineta, tazobactam. O sea, estamos con gran cobertura antibiótica. Y por ese motivo, cuando se encuentran estos gérmenes, tenemos el problema de resistencia. Un tema que vamos a conversar es la resistencia, chicos, a los carbapenems, que es un gran acarbapenems. Los carbapenems, ¿quiénes son? Meropenem, imipenem, doripenem y ertapenem. El gran problema ahorita del país, y ha salido una publicación reciente en la revista americana de medicina tropical, ¿ya? De peruanos, de la doctora Coalí García y la doctora Fiorella Krapp, hace 2 meses, donde revela el alto nivel de carbapenemasas que tiene nuestro país, que ya era conocido. En un estudio que hicimos nosotros con el doctor Gabriel Levy en Good Hope, encontramos también eso. En Good Hope había carbapenemasas, pero cuando juntábamos a todos los hospitales que participaban peruanos, había una gran cantidad de carbapenemasas. Perú tiene un problema con las carbapenemasas. ¿Qué cosa quiere decir? Que el más alto nivel de un hospital nivel 2 se quema en este país. Es posible que algún paciente ingrese con resistencia de carbapenem, o sea, no le pueden ni meropenes. Seguro ustedes, cuando han conversado en sus clases, le han comentado que es un medicamento, ¿no? Lo último que tenemos de nivel, y si fallas a eso. Todavía hay esperanza en este país, hay otro nivel más, pero saltamos a ese y se quemó todo. ¿Ya? Ese es el problema. En el estudio de la doctora García con la doctora Fiorella Krapp encuentran eso. De igual forma, interesantemente, también hicieron un estudio sobre A positivos. Sería bueno, si no, después se lo paso. Que es bien interesante, vean nuestra realidad. La realidad pero es crítica de esta resistencia. Es bien crítica. Por el hecho de quizás no habernos enseñado en la Facultad de Medicina sobre el tema. La infectología en mi época era medicina tropical. No me enseñaban dengue, malaria, pero eso no enseñaban eso. En la actualidad, las facultades de medicina ahora sí se dedican más a enseñar sobre bacterias, resistencia, ¿no? Que se concienticen, no están usando meropenem a todo, vancomicina a todo. ¿Ya? Pero algo pasa que cuando llegan al 7º año, todos dan vancomicina con meropenem. ¿Ya? Porque, ojo, después de vancomicina en este país, solo tenemos linezolid. Y después de linezolid se acabó todo. Así que, no tenemos daptomicina, por ejemplo, ¿no? Sería genial. Ok. Entonces, los no fermentores son un grupo muy interesante, ¿no? Lo clasificamos por medio de la fermentación de la glucosa. Y acá es bien interesante ver enterobacterias no fermentadores. Pero hay un grupito que seguro han visto ahí, como no los menciono como grupo, pero porque tienen una mutación especial. AMC. Los AMC, esto es un overview de todo, ¿va? O sea, y después lo demás cosas. Los AMC, o lo que las cefalosporinasas cromosómicamente inducidas, ¿no? Ese es el término. Cefalosporinasas cromosómicamente inducidas,
son una mutación muy especial. Es posible que tu gram negativo, en este caso el representante de este grupo, que se llama Enterobacter, perdón, me confundo. Enterobacter, ¿ya? Cloacae, ¿ya? Este grupo, porque incluso esto es un grupo, Enterobacter cloacae complex. El Enterobacter cloacae, como representante de los AMC, tiene una particularidad. Viene tu antibiograma, pero como tú, Diego Obediente, me dices, mira, doctor, el antibiograma es sensible a cefalosporinas de tercera, ceftriaxona, cefazidima, ¿no? Listo, doctor, no se preocupe, con esto arrancamos. Si tú arrancas una cefalosporina de tercera a este germen y le vas a dar cobertura por 10 días, 15 días porque tiene bacteremia, al poco tiempo genera resistencia a la cefalosporina tercera. Porque la cefalosporina tercera desreprime esta mutación y la libera. La libera. Este Enterobacter tiene de por sí, en un alto porcentaje, la mutación AMC. Le da cefalosporina tercera, la desreprime y la bloquea. En este grupo de bacterias que vamos a mencionar, generalmente, empíricamente, ¿no?, por concepto, deberíamos dar cefalosporina de cuarta y carbapena. Me refiero a los betalactámicos de ese grupo. Porque si fuera sensible a quinolonas, de por quinolonas, otro mecanismo de resistencia, de acción. Si hablamos de betalactámicos, solamente esto de acá, ¿no? Es decir, si ustedes tuvieran al paciente en malas condiciones, lo encuentran en el cultivo, dice que tiene Enterobacter cloacae en sangre, no se les ocurra dar cefalosporina de tercera, por más que el antibiograma te lo diga, te lo permita. ¿Ya? Ahí nos vamos a cuarta o a carbapenems, o si por hora y suerte, lo cual acá en Perú es difícil, si es sensible a quinolonas, usamos quinolonas. ¿Por qué les digo por suerte o mala suerte? Perú tiene una alta resistencia a las quinolonas. Seguro algunos profesores también les ha dicho, ¿no? Viene uno cultivo, resistente a quinolonas. Viene otro a quinolonas. Casi todo. Por el uso indiscriminado de las quinolonas en los años 80-90. Si reciben un cultivo con sensibilidad a quinolonas, genial. Úsenlo solamente cuando el antibiograma te lo permita. No usen terapia empírica, ¿no?, las quinolonas. Si el cultivo te lo permite, sí. ¿Ok? 3 grupitos muy interesantes ahora vamos a mencionar. Enterobacter cloacae, Serratias, Providencias, Citrobacter, algunas pseudomonas, porque las pseudomonas son la maestra, Acinetobacter. Estas de acá tienen la mutación AMC. Entonces, empíricamente, si un día te viene una serratia, ¿no?, en tu cultivo de sangre y dices, no, ya, lo voy a cambiar a meropen, o le voy a cambiar a artapene, o le voy a dar cefepime, si tuviera cefepime. Por ejemplo, en el hospital de cefepime. Es muy caro, creo yo, no hay cefepime. Sí hay en la clínica. Entonces, para no usar mucho carbapene, y si el paciente está estable, usamos cefepime, cefalosporina de cuarta. ¿Ya? Más o menos por ahí vamos la cosa. Pero cuando la cosa está fea, ya le metemos carbapene, ¿no? Citrobacter, pseudomonas y acineto. Acineto. Sí. Igual lo vamos a poner en la lámina, no se preocupe, o sea, la lámina está ahí. Ya, hay más también AMCs, así que no se preocupe. Ok, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas, los chicos del fondo? ¿Ah?
Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas y Burkholerias. Burkholerias cepacia. ¿Ya? Burkholerias cepacia. Estos son solamente los gérmenes que deberían aprender. ¿Qué cosa yo pienso yo que sí deberían aprender en nervio interiorizado? Staph, Strepto, Entero, Clostridium, Listeria. De los gran negativos que son un mundo todos, para mí yo me conformo con E. coli, tu bendita Klebsiella y las salmonelas. Las salmonelas en este país todavía nos acompañan. El mejor representante de la salmonela, tifi, la tifoidea. Todavía hay tifoidea en este país, claro que sí, ¿no? Y acá, Pseudomonas, Acinetobacter. Yo antes enseñaba y le decía solamente apenas Pseudomonas, Acinetobacter, pero es verdad que ahora con lo que está pasando en resistencia y lo que aislamos en los hospitales y hasta en la clínica, Stenotrophomonas. Después del COVID, esto ya viene y ya está con nosotros. Stenotrophomonas. Ya está. Aparece de vez en cuando y molesta. Hasta lo he encontrado en articulaciones. ¿No? Osteomielitis. Justo el día de hoy vino mi paciente que 4 meses de antibiótico con Bactrim y levofloxacino, ¿no? Con Stenotrophomonas. Y la gammagrafía ósea salió negativa, por fin. Sería de alta diría. Un Stenotrophomonas en su codo. Supongo que se ha metido en la sala, no de Woodhouse, sino de Cusco, que lo probaron allá, porque luego vino para acá y acá le encontramos la Stenotrophomonas. Burkholerias también he encontrado de todos los colores también. O sea, estos dos se están encontrando cada vez más. Tanto es así que la guía de tratamiento antibiótico de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas ya incluye a la Stenotrophomonas dentro de las recomendaciones. Pone sus preguntas y respuestas, pero no puede definirla muy bien. O sea, no puede poner mucha recomendación porque no hay tantos estudios. De los no fermentadores hay más investigación en estos dos. Discreta, pero hay. Pero en estos dos no hay. Es un problema. ¿Ya? Entonces, y de todas estas de acá, yo les diría, aprendas esta que es bien bonita, porque el Enterobacter cloacae también es otra maestra de las enterobacterias que tienen múltiples mecanismos de resistencia. Pero ¿quién es la que es como dice, una sabelotodo? De todas las no fermentadoras es esta, las Pseudomonas. Según también el texto lo menciona, ¿no? Tiene todos los mecanismos. No solamente para betalactámicos, sí, sino también de porinas, bombas de flujo, sí, ¿no? Para aminoglucósidos, ¿no? Topisomerasas, es una maravilla. Esa bacteria es fácilmente inducible. Por eso cuando la tratamos a ella, muchas veces fracasamos porque estamos enfocados en un solo mecanismo y probablemente habría que dar dos. Actualmente hay tratamientos antibióticos de mejor espectro, pero que en el Perú no son disponibles, como por ejemplo cefiderocol. Cefiderocol es una cefalosporina de quinta, que no hay acá, ¿ya? Y ese es el mejor tratamiento para no solo Pseudomonas, Acinetobacter resistente. ¿Ya? Igual les pasaré la guía, no digo que la lean toda, pero lo bonito de esa guía es que no hay necesidad de leerla toda, porque tiene pregunta y respuesta. Entonces, si leen la respuesta se da una noción. Hubo una alumna de UPU que sí me lo dio todo, y cuando se entregue se van a quedar asombrados, hace 2 años. Le mandé a exponer la guía y no durmió. Vino así casi un zombie, pero expuso la guía. Y se había leído todo. En 2 días, creo yo, por sí. ¿No? Pero es bien grueso. ¿No? Ya acabó su internado este año. Listo. Esto solamente un overview de lo que vamos a ver. ¿Ya? Ahora, y de lo que han leído un poquito, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. La patogenicidad, todo eso. El cuadro clínico, el tratamiento, lo vamos a ver más rápido. Hacemos un poco de introducción de resistencia a betalactámicos y ahí paramos 10 minutos. La cosa es que les quede claro o algo claro, y si hay dudas, preguntan. Está.
A mi punto de vista es mejor enfocarlo así, como está en el texto, porque en el pasado, cuando me dictaron a mí un poquito de esto, el profesor dictaba bacteria por bacteria, y eso nunca tenía un fin. Así que esto no me vacila mucho. Englobarlo mejor y tienen una noción. Si hay interés por alguna bacteria, por todas las bacterias, lo pueden hacer. Hay bastante bibliografía sobre eso. Así que tienen para divertirse todo el santo año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, chicos, en la actualidad las bacterias están dando bastante que pensar, ¿no? Ustedes saben que las enfermedades o el grupo de enfermedades que más impacto tiene la mortalidad son las infecciones intrahospitalarias. Es la que más mata. El dengue es cierto, la malaria también, ¿no? La tuberculosis, ¿no? El VIH, ¿no? Pero realmente la que más mata son las infecciones asociadas a atención de la salud. ¿Ya? Año tras año es lo mismo. Y un gran problema de eso son dos cosas. Chicos, son dos cosas. El famoso control de infecciones, ¿ya? Quiere decir las medidas de prevención, ¿no? Que debemos tener todos nosotros, como que lavarse las manos, usar las batas, usar mascarilla, ¿no? Eso no es una cultura nuestra, lamentablemente. En este país, control de infecciones tiene muy baja adherencia, muy baja adherencia. Y eso va desde los inicios de control de infecciones en nuestro país, que ha sido muy tarde a comparación de otros países en Sudamérica. Quien tiene bien plantado eso es Brasil, Argentina y Chile. Pero a pesar de que lo tienen mejor que nosotros, también hay deficiencias. Porque en comparación de países del primer mundo o del hemisferio norte, ellos han comenzado mucho antes que nosotros como continente. Entonces, un gran problema ahorita en el ambiente hospitalario o asociado a atención de la salud es el control de infecciones. Y el segundo gran problema que atañe a la especialidad es la resistencia antimicrobiana. Y yo le voy a agregar un tercer problema más, que no le agrego yo, pero les voy a comentar, que ya la OMS lo está proponiendo, es hongos. Los hongos son una maravilla, son terribles, o sea, esos son difíciles. Si ustedes quisieran, me dicen, doctor, vamos a hacer una revisión, yo les animo porque ustedes incluso lo van a hacer mejor. Quiero revisar antifúngicos. Pasa adelante. Por lo menos solamente me va a decir 6. Y se acabó su revisión. En la actualidad no hay muchos antifúngicos aprobados. Hay bastantes que ya están siendo investigados y que están en ensayo, pero son cortos. Pero en antibiótico, acá me quedo corto, porque en la clase vamos a hacerlo un poco más extenso. Aquí es para ver, como dice, el panorama general. Entonces, control de infecciones y resistencia a antimicrobianos es un tema muy importante y que es un gran problema. Y el otro en el futuro, cuando ya yo esté más viejo y ustedes ya estén ejerciendo, se van a acordar, hongos. Los hongos van a ser un problema. Si usamos mal los antibióticos, los hongos van a comenzar a aumentar más, que ya es así. En la pandemia hubo una cosa muy interesante, brotes de múcor. ¿Se acuerdan? El hongo negro, ¿no? Múcor. Nosotros publicamos un artículo en el año 2020 sobre múcor, que lo tratamos con un medicamento que se llama isobuconazol. Y sobrevivió 2 años. Y no le operamos. La señora dejó de tomar porque creía que Dios ya le iba a salvar y hizo un stroke terrible. Estaba yendo muy bien con su medicamento. Pero ¿qué sucedió? Es el múcor. Apareció un hongo que es terrible, que el tratamiento es exéresis de la zona, si es en el ojo, si es en las mejillas, si hay intestino, sacar intestino. Y antifúngico, hasta que más o menos preveas que si no operas, antifúngico hasta que tú no sepas cuándo. ¿Ya? Los hongos son muy interesantes. Y apareció un brotes en la pandemia. Acá en Perú apareció bastante también. También existen. ¿Ya? No es que no haya existido. Pero ¿dónde hubo más casos? En la India.
en la India se registró el famoso brote del hongo negro, el famoso hongo negro, ¿no? Que al final era el mucor, ¿no? O Zygomycetus. Listo. Ya visto un poco esto, vamos a dar un poquito de resistencia de los betalactámicos, ¿no? Cuando ustedes vayan a enfrentar a un MRSA, ¿no? O un estafilococo aureus, perdón, aureus, se cumple más o menos lo parecido para nuestros amigos los coagulasa negativos, ¿ya? Tienen que ver lo siguiente, ¿no? Si es MRSA o es MSSA. Esto se vale en función de la meticilina, la susceptibilidad a la meticilina, ¿no? Por ese motivo es Methicillin Resistant Staph aureus, ¿ya? Pero acá en el Perú no usamos meticilina, y acá en el Perú los cartuchos que nos dan la susceptibilidad es con oxacilina, ¿ya? Entonces probablemente el término, aunque no es estándar, sería con oxa, ¿no? Pero por convención usamos el término de MRSA o MSSA, sensible o resistente, ¿ok? Cuando ustedes ven el antibiograma, tienen que ver oxacilina. Sensible o resistente, dirán sí. Para verificar que realmente es resistente o sensible, se hace una prueba especial en disco, esto ya parece microbiología, en disco, que es de cefalotina. Esta prueba es para saber si realmente es positivo o negativo. ¿Y por qué? Porque si sale positivo, ¿no? Quiere decir que expresa el mecanismo de acción de MEC, los cassette MEC, que es el principal mecanismo de resistencia de ¿quién? De los estafilococos. Entonces, sale positivo, disculpe, cefoxitina. Cefoxitina. Estoy usando, ¿no? He venido cansado. Ya, cefoxitina. Se hace este test y se ve. Si es positivo, MRSA. Si es negativo, MSSA. En algunos casos puede suceder que sea positivo, ¿ya? Genial. Pero que mi antibiograma me dice es sensible a oxa. Y diría, doctor, que usted me ha dicho, no, lo que manda es el disco de cefoxitina. Cuando hay esa divergencia de positivo la cefoxitina, oxa sensible, se le da una denominación de borderline, ¿no? O lo que llaman los famosos borsa, le dicen. MRSA. No, es que la cefoxitina, la prueba positiva, te está diciendo de que tiene la mutación. Esta es la mutación. MEC. ¿Ok? Entonces, a este lado de acá, si es MRSA y está el paciente, digamos, con bacteriemia inestable, lo que lamentablemente nos queda solamente es banco. Idealmente banco. ¿Ya? Y si por A o B el paciente porque puede suceder, hace resistencia en el camino del tratamiento, ¿ya? Porque si sucede, podemos hablar de un VISA o de un BRCA. Intermedio resistente o resistente a vancomicina.
¿ya? Intermedio o resistente a vancomicina. Viene a salir, luego. En ese escenario tenemos una opción Viene a salir. que viene a ser daptomicina. Pues no tenemos. Pues. Bueno, Siempre en cuando que el paciente esté con bacteremia o esté severamente enfermo. Si el paciente no está con bacteremia, tiene una infección de partes blandas, ¿no? O una infección pulmonar, o sea, una infección localizada, una opción es linezolid. ¿Ya? Linezolid podría ser la opción. Pero si está severamente enfermo con bacteremia, daptomicina. Más o menos por ahí va la cosa. Si ustedes tienen un paciente sensible, la opción, hay dos opciones. Si está severamente enfermo, si está muy comprometido, oxacilina o cefazolina. En el pasado había bastante controversia que la oxacilina es mejor que la cefazolina, que la oxacilina se distribuye mejor en el sistema nervioso central que la cefazolina. Eso realmente en la actualidad se ha convertido en un mito, ¿no? Ambos son equivalentes, ¿ya? Ambos son equivalentes, sí. Sí, sí. Ah, puede pasar, sí. Sí, es lo interesante de las bacterias, sí, sí puede pasar. Al igual que el MRSA puede pasar desde de ser sensible a banco a resistente a banco. Listo. Entonces, tenemos esas opciones, Oxetron. Pero si tú tuvieras un paciente con un MSSA a nivel de piel, ¿no? Tranquilo, tú puedes dar cualquier cefalosporina de primera generación, ¿no? Podrías dar una cefalotina, la misma cefazolina, ¿no? O alguna presentación vía oral, ¿no? Amoxicilina, dicloxacilina, la más sencilla, cuando es sensible, ¿ya? Cuando es sensible. Hay un término que es interesante en estos estafilococos que tenemos que tener en cuenta, es los MRSA comunitarios y los MRSA hospitalarios, o sea, no hospitalarios. Y eso tiene que ver con los tipos de MEC. El MEC 1-2 generalmente es para comunitarios, el 3 y el 4 tiende a ser para hospitalarios. Entonces, ¿qué diferencia más o menos fenotípica existe? Los MRC hospitalarios tienden a ser resistentes a oxacilina, pero también a los otros antibióticos que tú podrías usar, por ejemplo, ¿como cuál? Cotrimoxazol, clindamicina y doxiciclina. Esto probablemente creo que sí está en el texto, ¿no? Que son tratamientos alternativos. Se puede dar eso. Porque los comunitarios pudieran responder a esto, y ahí es importante el antibiograma. El antibiograma te va a decir, tú eres un MRSA, pero es sensible a Bactrim. Dios mediante te ha acompañado, porque pulsa Bactrim. Pero si es hospitalario, generalmente es resistente a oxa, a cefazolina, al Bactrim, al Clin, al Doxy. Y tendrías que usar solamente banco o linezolid. ¿Me dejo entender? En el caso hospitalario sí amplía su espectro de resistencia en la mayoría de casos. En el caso comunitario, estos podrían ser una opción. Podría ser una opción. ¿Esto cómo se determinó en Estados Unidos? Los americanos tienen un gran problema con MRSA comunitario, más que nosotros.
Nosotros no tenemos tanto MRSA comunitario por suerte. Así que si viene un paciente con una infección severa de estafilococos, sospecha clínica con émbolos sépticos en el pulmón, nunca pisó un hospital, es joven como ustedes, nosotros acá en este país, OXA, de frente, ¿no? Y esperamos, ¿no? Le agregaremos ceftriaxona probablemente, o ceftazidima y afipetazo, pero OXA no tiene que dejar de existir, porque el paciente no tiene riesgo de resistencia. Pero si me dijeras, es un paciente, se ha hospitalizado otro día, tiene un catéter, ya tuvo una bacteriemia por Staph aureus hace 2 meses, banco. Empíricamente hagamos banco y vemos los cultivos que salen. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, ese es el escenario. Pero en Estados Unidos es bien interesante. Viene un paciente con una infección severa y sospechas en estafilococos porque tiene otra cosa o usa droga, banco de frente, sin miedo. Por eso cuando yo estoy allá, yo me asombraba, banco, dato, yo no escuchaba eso. Hasta que un día, me acuerdo, apareció un germen, aparece uno que es sensible a la oxacilina, que era MSSA, y me dicen, ¿qué le damos? Hay que darle oxa o cefazolina. ¿Eso hay en la farmacia? Me preguntaron, no lo sé, le digo, ¿no? Los gringos no estaban tan acostumbrados, o sea, no, cuando lo tienen en sí, porque cotidianamente los residentes manejan más banco, dapto, ¿no? Que es porque es su epidemiología. ¿Me dejo entender? Es su epidemiología. Listo para los estafilococos. Clotrimazol. Y ahora en los gram negativos, para nuestro amigo vamos con nuestro amigo los enterococos. En los enterococos es un poquito más sencillo. Ustedes tienen, ya les había dicho, el faecalis o el faecium. Faecalis. ¿No? Pero aquí es muy simple. Ustedes, normalmente, uno podría emplear penicilinas, ¿no? ¿Ya? Comunes y silvestres. Pero normalmente lo que empleamos son ampicilinas, ¿no? Con la salvedad que les había mencionado sobre el faecium, que tiende a ser resistente a la ampicilina, ¿no? Si después de esto nosotros no encontramos susceptibilidad a ampicilina o a penicilinas, realmente podríamos buscar si existe algún antibiótico de un mecanismo de resistencia diferente, o mecanismos diferentes, que en ese caso nos ayudan mucho las quinolonas. Entonces, si esto nos ayuda, ¿podemos utilizar quinolonas para enterococos? Claro que sí. La desventaja con esto es que, como ya sabrán, las quinolonas han sido mal usadas y muchas veces nuestros enterococos también son quinolonas. Y en ese escenario nos vamos hacia ¿quién? A banco, ¿no? Como lo dice también el texto, ¿no? Vancomicina. Vancomicina es una opción. Y si no, linezolid. Al igual que también dapto, ¿no? En este no hay mucha ciencia. Vancomicina y linezolid. Entonces, más o menos, así va el nivel de una vez identificado el enterococo, definir bien cuál es y poder ver su susceptibilidad. Y un término medio siempre son las quinolonas. Si tenemos la opción, eso nos va a ayudar bastante. ¿Okay? En el caso de las enterobacterias, o mejor dicho, ver una E. coli, una Klebsiella. Nosotros podemos, en el primer nivel, tenemos penicilinasas. ¿Ya? Luego tenemos IRTs. Tenemos BLEA, lo que llaman beta-lactamasa de espectro ampliado. Luego tenemos BLE. Supongo que esto sí lo han escuchado, ¿no? Beta-lactamasa de espectro extendido. Que este es uno de los grandes problemas de salud pública en este país, ¿no? Una alta incidencia de BLES, lo cual por así decirlo, me bloquea todo
los antibióticos que están arriba. Porque yo acá podría emplear amoxicilina, ampicilina, ¿no? Aquí, ¿no? Bloqueo esto con esta mutación, ¿no? Aquí con esto de acá, ¿no? Teniendo penicilinasas, yo pude haber usado penicilinas idealmente, pero se bloquea. Y puedo usar esta de acá. Con los IRT, ¿no? Bloqueo las ampicilinas como tal. Y aquí, lamentablemente, ya bloqueo todo esto con cefalosporinas de primera. O sea, cuando ya aparece una blea, se quema la cefalosporina de primera y se quema todo lo de arriba. Penicilinas, aminopenicilinas, ¿no? Las aminopenicilinas más inhibidor de beta-lactamasa y la cefalosporina de primera. Si yo tengo BLES, ¿qué quemo? A ver, cefalosporina de tercera, tercera, hacia arriba. Entonces no puedo usar ceftriaxona, no puedo usar ceftriaxona, debo utilizar cefalosporina de cuarta, piperacillina tazobactam o carbapenems, ¿no? Aquí. O sea, acá me quedará cefalosporina de cuarta como cefepime, piperacillina tazobactam o carbapenem. ¿Ya? Hasta ahí. Pero es posible que también me quemó este de acá, una carbapenemasa. Entonces ahí sí ya tengo problemas. No puedo usar carbapenes, me quema el pipetazo, me quema céfalo de cuarta. Y ahí viene el nuevo grupo de medicamentos, ¿no? No voy a estar poniendo. Las carbapenemasas, hay 3 tipos de carbapenemasas, ¿ya? Tenemos el KPC, metalo-beta-lactamasas, y las OXAs. Eso lo vamos a poner bien en el cuadrito. Solamente esto es para que se traten de familiarizar. Yo creo que repitiendo 2 veces ya la hacen. ¿Ya? ¿Cómo? Yo creo que a la octava. Acá lo estamos haciendo ahí para que se ubique más o menos. Cuando hagamos las láminas ya van a tener más familiaridad. Ya me ha pasado en los temas anteriores, acabo mareado. Mejor así. Entonces, KPC, metalo-beta-lactamasa y OXA son los 3 mecanismos de carbapenemasas. ¿Ya? Hay una clasificación que se llama la clasificación de Ambler y los divide así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estos 3 te bloquean lo que son los carbapenems. Pero al tener este problema, idealmente el laboratorio debería decirte, doctor, o ponerte ahí, ¿no? Presencia de de carbapenemasos tipo A, o sea, KPC. Presencia de carbapenemasos tipo B, o sea, metalo-beta-lactamasa. Presencia de carbapenemasos tipo D, o sea, las OXA. En función a eso, en el Perú sí tenemos una opción, ¿ya? Eso es lo bueno, que se llama ceftazidima avibactam. Ah, sí, sí tenemos. Acá hay, sí hay, hasta en el hospital había, pero cuesta muy caro. El tratamiento lleva a costar 2.500 soles por día. Yo me muero. Tú sobrevives. El Estado lo puede comprar y lo compra. ¿Por qué? Porque ese problema ya lo tenemos encima. O sea, cuando el problema está, el gobierno tiene dinero, ¿eh? No es que no tenga plata. Nosotros lo solicitamos y lo compra el Estado. Pero hay que saber usarlo. Mira, no hay nada complejo en esta vida. Si ustedes atienden, lo van a tener en cuenta, porque también a veces en el hospital no saben usarlo. Ceftazidima avibactam es útil para enterobacterias, para no fermentadores. ¿Ya? O sea, no usen en no fermentadores. En pseudomonas, acinetobacter, eso no. Enterobacterias. Ya, mira, estoy siendo muy enfático. Enterobacterias. Solamente aquí y acá. Si quieres usar ceftazidima, debes usarlo ¿dónde? En KPC y en OXA. Si tú tienes una metalo-beta-lactamasa, una metalo, utilizamos
¿Qué cosa? Ceftibactam más Astreonam. Solita, cuando tú ves el antibiograma, Ceftibactam sale resistente. Y te asusta. No es así. Cuando tú lo juntas con el Vivactam, facilita abrir la susceptibilidad. Entonces tiene que ser combinado. Se usa como monoterapia en KPC y en OXAS, y en el caso de nuestra amiga metalobetalactamasa se usa en asociación. ¿Ya? Entonces ahí sí rompemos la resistencia. Más Astreonam. El problema está que sí ha pasado cuando tenemos resistencia a Ceftibactam. Sí ha pasado, y ahí sí ya Muere. en este país sí no hay opción. Ahí entramos a lo antiguo, Lo hacemos dormir al paciente. a la antigüedad, combinamos colistina, que es muy antiguo, ¿no? Podemos combinarlo con Ceftibactam, ya ves que aparece, ¿no? La colistina la hemos usado por años, pero yo la he visto, algunos funciona, pero muchos han fallecido. Este medicamento es una maravilla, cuando lo encontramos, lo metemos, pues sale el choque. Yo lo he visto varias veces porque hemos tenido un tiempo el año pasado que el hospital compró, y cuando venía arrancábamos y una felicidad, o sea, responde muy bien a esa opción. Pero cuando hay resistencia es un tema, entonces combinamos más. Neurotóxico. Ya ahí viene ya la combinación de la experiencia, ¿no? Ponle tal cosa con tal cosa, sobre todo colistina. Colistina con esto, más lo otro, una quinolona por acá, y a veces resulta, pero no es lo ideal. Yo digo, así, no es que siquiera para enseñarlo, ¿no? No. El otro escenario son las no fermentadoras resistentes. Ese es un tema. Entonces ahí hay otras opciones, como por ejemplo cefidrocol, que no hay en el país, y el Acinetobacter, casi solamente cefidrocol en los resistentes. Tenemos Acinetobacter resistente aquí en el Perú, sí tenemos, en los cuidados intensivos, y es un problema. ¿Ya? Listo. Hasta acá y nos descansamos 10 minutos. ¿Ya?